¿Estás preparado? 3, 2, 1. Presentamos John Henry Newman. Biografía. En 1801 nació en Londres y murió en Birmingham el 21 de febrero de 1890. Destaca porque al terminar el bachillerato recibió todo tipo de premios y alabanzas, destacando a George Huxley, uno de sus profesores. En 1817 entró a Oxford. Allí también cursó sus estudios brillantemente e hizo muy buenos amigos. En 1826 fue nombrado tutor. Newman fue un piadoso miembro de la Iglesia de Inglaterra. Obras principales de John Henry Newman. 1. Naturaleza y fin de la educación universitaria, 1852. 2. Apología pro vita sua, 1864. 3. Discurso sobre la fe, 1849. 4. La gramática del asentimiento religioso. 5. Carta al duque de Norfolk, 1875. 6. Conferencia sobre la doctrina de la justificación, 1838. También mencionaremos los nombres de unos textos del autor. Condiciones del verdadero conocimiento. El cultivo de la inteligencia y la contemplación de la verdad. Sobre el fin práctico de la universidad. El dinero y la fama como los ídolos de nuestros días. La pregunta sobre el sentido de la vida, la perspectiva mundana y la respuesta desde la fe. ¿Qué se entiende por educación liberal? Ahora vamos a hablar sobre el texto que nos pareció más interesante. ¿Qué se entiende por educación liberal? Primeros conceptos claves: educación liberal, ejercicio de la inteligencia, trabajos no liberales, lo valioso en sí mismo. Lo que permanece vivo, y aunque se le separe de todas las cosas a las que estaba unido, es porque él mismo tiene su principio vital. Las ocupaciones que no conducen a nada y sin embargo son seguidas durante siglos, las que se tienen por admirables sin que hasta el momento se hayan visto útiles, han de tener en ellas mismas un fin propio y suficiente. Es muy corriente hablar de conocimiento liberal, de artes liberales y de adecuación liberal. Pero, ¿qué significa realmente la palabra? En sentido gramatical, quiere decir todo aquello opuesto a lo servil, y por trabajo servil se da a entender, según el catecismo, es el trabajo corporal, el empleo mecánico, es decir, todo aquel en el cual la inteligencia tiene poca o ninguna participación, es decir, que puede ser considerado como educación liberal y ocupaciones liberales aquellas que requieren el ejercicio de la inteligencia. Para poder entender claramente este tema, se mencionan algunos ejemplos. Los que se dedicaban a estudiar medicina eran generalmente los esclavos, sin embargo, este era un arte intelectual en su naturaleza, a pesar de los fraudes y de las charlatanerías, como sagrado era su fin. La guerra, aunque sea una profesión ruda, ha sido considerada en todo momento como liberal, a menos que se trate de casos en que llega a ser heroica, lo cual nos apartaría del tema que tratamos. Con los ejemplos ya vistos, se establece que el conocimiento liberal es aquel independiente y autosuficiente, que no busca justificación externa, mientras que algunas actividades físicas como los juegos y las hazañas militares pueden ser consideradas liberales. Las profesiones mercantiles no lo son. Las ocupaciones más comunes pueden ser liberales si son independientes y contemplativas, pero las más elevadas pierden esta cualidad si buscan algo más allá de ellas mismas.